El tema que trataré ahora tiene que ver con esta pregunta. ¿Jesucristo fue el Dios del Antiguo Testamento? La mayoría de personas no han pensado mucho acerca de esto, y siempre es algo complejo descubrir la identidad del Dios que les habló a las personas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesucristo reveló la respuesta claramente. Muchos creen que el Dios del cual leen en el Antiguo Testamento es alguien duro y vengador, incluso hay quienes ofenden a Dios y se burlan diciendo que un supuesto Dios de amor, en el Antiguo Testamento era solo un sanguinario y bastante duro con los hombres. Esta perspectiva está basada en una lectura bastante superficial de algunas historias bien conocidas del Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén y destruyó la tierra con el diluvio, salvando únicamente a Noé y su familia. También cuando él envió plagas al antiguo Egipto y dirigió a Israel en la conquista de Canaán, por medio de la guerra, y castigó a Israel y a Judá por medio de la cautividad en naciones extranjeras. Muchos interpretan estas cosas como las acciones de un Dios duro de retribución y justicia. Por otra parte, muchos ven el Nuevo Testamento de una forma diferente. Nos habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien enseñó amor por los demás, mostró misericordia, sanó multitudes de personas, sostuvo a los niños en sus brazos y dio su vida como sacrificio, sin oponer resistencia. Entonces, se ve un contraste entre el Dios de antes y el Hijo de Dios. Siempre hemos hablado del trato de Dios para con su pueblo Israel, y aparte, el trato de Cristo el Salvador con su iglesia. Hemos pensado que cada uno tiene su forma de actuar para con su pueblo. Veamos. Al comparar estos ejemplos, muchos han concluido que el Padre fue el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de justicia y castigo. Jesús, el Hijo, fue el Dios revelado en el Nuevo Testamento, el Dios de amor y misericordia. Algunos hasta llegan a creer que Jesús vino para sanar la brecha entre nosotros y el Padre, liberándonos esencialmente de su restrictiva ley. Pero la verdad de la Biblia es muy diferente. Por mucho tiempo hemos malinterpretado algunos pasajes, pensando que el Dios del Antiguo Testamento era duro y estricto y que vino Jesucristo para aplacar su ira. Si bien es cierto que el Mesías entró en el mundo para reconciliar al mundo con el Padre, para abrir el camino para todos libremente, y si también es cierto que Dios siempre ha aborrecido el pecado así como el pecador, hoy vamos a ver algunos puntos que nos aclararán de mejor manera el panorama. Leamos este pasaje. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Juan 5:37. En primer lugar está diciendo que el Hijo es quien dio a conocer al Padre. Y entonces, ¿acaso no sabían los que muchos conocían al Padre? Como por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob. Luego dice que nunca se ha oído su voz. Pero esto parece una contradicción, pues si leemos las páginas del Antiguo Testamento veremos que Dios estuvo hablando constantemente con sus profetas, con sus reyes y siervos fieles. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo nos dice que nunca nadie ha oído la voz del Padre? ¿Cuál era la voz que hablaba con los hombres del Antiguo Testamento? Por ahora, lo único cierto es que estos dos pasajes nos dejan dos cosas muy claras. El Padre no ha hablado directamente con ningún ser humano ni nadie lo ha visto nunca. Jesús dijo que Él vino para revelar al Padre. Veamos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Ahora analizando, el Señor asegura que nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Pero, ¿y entonces? ¿A quién conocía el rey David? Pues tenía una estrecha relación con Dios. ¿A quién conocía Moisés? Aquel profeta incomparable. Más adelante entenderemos esto. Ahora veamos este aspecto. Al que el Padre santificó, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy yo. Juan 10:36. Al afirmar que Él era el Hijo de Dios, Jesús derrumbó una de las doctrinas más importantes para los fariseos, que Dios era uno. Ellos no entendieron que Dios es realmente una familia, compuesta por el Padre y el Hijo.
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado el Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3 y 4. Los fariseos realmente no pudieron aceptar que Dios no era uno, sino un ser conformado por el Padre y el Hijo. Ahora, en este punto cabe una pregunta. Si aquel que se reveló a sí mismo en los patriarcas de Israel en el Antiguo Testamento no era el Padre, ¿quién era entonces? Lo primero que debemos entender es que, el Dios que interactuó con los seres humanos en el Antiguo Testamento, fue el mismo que se bajó del cielo para salvar al mundo. Cristo el Señor. La Biblia revela que antes de que Jesús naciera de María, Él era el que Juan el Bautista llamaba el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Y en el versículo 14, leemos: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Este título describe perfectamente su papel antes de nacer como un ser humano. Verbo, en Juan 1, 1, es una traducción de la palabra griega logos, que significa una palabra o algo dicho. La definición incluye tanto el pensamiento como la palabra hablada. El uso de logos para describir a Jesús antes de su nacimiento humano nos permite entender su identidad en el Antiguo Testamento. El Verbo era, esencialmente, el ser en la familia de Dios que sirvió como vocero. Él siempre ha sido responsable de comunicar la voluntad del Padre a los seres humanos, tanto en la época del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando Dios dio su revelación lo hizo por medio del Verbo, quien se convirtió en Jesucristo, o por medio de un ángel. El Padre nunca ha hablado directamente con los seres humanos. Entonces, ahora entendemos que fue Jesucristo quien habló con Moisés, quien habló con el rey David, y con cada profeta, rey y siervo del Señor. Jesús explicó claramente su identidad, algunas veces. De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, 58. Jesús dijo que él conocía a Abraham, ya que Abraham había vivido y muerto hacía cerca de 2000 años atrás. Esta afirmación ofendió a los judíos a los que Jesús se estaba refiriendo. Ellos consideraban blasfemia que un simple hombre, así era como ellos lo veían, hiciera tal declaración. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Juan 8, 57. Pero la respuesta de Jesús fue aún más asombrosa para ellos. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, Jesucristo afirmaba que Él era antes que Abraham. Pero, al decir esto, Jesús también nos dio una clave no tan sutil acerca de su identidad, que no pasó desapercibida en medio de la airada reacción de los judíos que lo rodeaban. Él se refirió a sí mismo como, yo soy. Esto en realidad era un título divino de Dios. Cuando Dios se le apareció a Moisés en el episodio de la zarza ardiendo, Dios se había identificado a sí mismo como, yo soy el que soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3, 14. Ahora en el Nuevo Testamento leemos lo siguiente. Pero Jesús, sabiendo las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó, y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. Juan 18, 4 al 6. No hay ninguna duda que el yo soy del Antiguo Testamento, es el yo soy del Nuevo Testamento. Aquel que habló al pueblo de Israel, y bajó en forma de niño para dar su vida en rescate por muchos. Pues al identificarse a sí mismo como yo soy, Jesús afirmó que él había existido eternamente. Cristo se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham y Moisés, y aquel que guió a Israel fuera de Egipto. Esto también es afirmado por el apóstol Pablo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 4. Pues fue Cristo quien estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. En la noche, como nube de fuego, y en el día, una nube que los cubría del calor.
Ahora veamos este pasaje. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. El rey David lo dice claramente. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién era el Señor de David? ¿Con quién tenía él una comunión íntima? Sí, con Jesucristo. Pues en otras palabras aquí dice: el Padre le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Entonces, aquel Dios sanguinario y vengativo, que muchos creen que era el comportamiento de Dios en el Antiguo Testamento, simplemente no existe, solo el Padre, el cual no fue revelado al mundo hasta que Jesucristo vino a la tierra, y el Hijo, quien fue el que se comunicó desde la creación, con cada ser humano. Lo primero que debemos entender, es que los libros que componen la Biblia, indistintamente de que sean inspirados por Dios, obedecen a un contexto histórico y a una cultura que es importante conocer, es totalmente diferente a la nuestra. No podemos juzgar las costumbres de un pueblo, que vivió hace unos 5000 años aproximadamente. Es como si Dios permitiera que uno de aquellos hombres que existió en aquella época, viniera a nuestros tiempos. ¿Qué creen que pensaría? Seguramente nuestra forma de vivir, nuestras leyes y costumbres le parecerían bastante raras, diferentes, y totalmente antinaturales según su criterio, aunque para nosotros sean normales, pues es nuestra vida cotidiana. Así, no podemos juzgar costumbres, leyes, y normas que regían este pueblo hace tantos siglos, ya que para ellos eran normales, y eran su vida cotidiana. Sobre todo si se pretende sacar conclusiones de algún hecho de los que allí se relatan. Más aún, esta regla universal obedece a cualquier estudio de cualquier hecho histórico. En todo caso, Dios tuvo que ir con paciencia al ritmo de los pecados y miserias del ser humano, que en muchas de sus actitudes primitivas, y escandalosas para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, los hombres de ahora, son diferentes a aquellos de aquel tiempo, por esta razón, nunca el trato podría ser el mismo. No fue de la noche a la mañana que el hombre entendió que el verdadero amor era entre un hombre con una sola mujer, o que el fundamentalismo y el apego a la letra de la ley mataba al espíritu, o que lo impuro no era la comida, sino lo que había en el corazón. Todas y cada una de estas cosas, el pueblo de Dios, del cual ahora también nosotros somos parte, las fue aprendiendo entre miserias, abundancias, alegrías y dolores, que ahora nosotros comprendemos con la teología y la enseñanza de Jesucristo, no fueron necesariamente enviadas por Dios, sino consecuencia de la vida de dicho pueblo. Por otro lado, antes de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, el hombre no tenía un camino al Padre, no tenía una forma de comunicarse con Él, ni siquiera los sacerdotes, que debían cumplir toda la ley, y todos estos mandamientos para que les fuera permitido ingresar una vez al año al lugar santísimo en el tabernáculo, para ver la gloria de Dios. Por esta razón, ninguno de ellos estuvo en la presencia del Padre realmente, pues como dijo Cristo, Él vino para revelarnos al Padre. En realidad, en el lugar santísimo ellos divisaban la gloria del Hijo, de Jesucristo el Salvador. El sacrificio de los corderos por el pecado, era solo un símbolo de lo que habría de venir, un símbolo del cordero inmolado. Esta era la única forma de que el hombre pudiera conocer realmente a Dios. Pero hasta que eso pasara, las cosas debían suceder de esa manera. Entonces, esta era la razón de tantas leyes, normas, y castigos aparentemente duros y estrictos. La santidad del Señor siempre ha sido algo inalcanzable para el hombre. Y aunque por más que guardemos la ley, y seamos castigados no podremos alcanzar tal santidad, Dios es soberano, y sus castigos, y trato para con el pueblo de Israel era necesario para de alguna manera, hacerles entender la forma de acercarse a un Dios tan perfecto. Ahora ya sabemos que Jesucristo, era el único capaz de soportar el pecado del mundo entero, para de esta manera poder presentar a los hombres ante el Padre, realmente sin culpa alguna. Solo la sangre del Señor podía redimir la raza humana de su maldad totalmente. Ahora, como información adicional, sé que no faltará quien diga que realmente no existe un Dios Padre, y un Dios Hijo, sino que son uno solo, el Padre, y Jesús es solo una manifestación. Veamos.
Ellos también son uno en el sentido de que tienen los mismos objetivos, normas y valores. Respondió entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, les da vida. Juan 5, 19 al 21. Y en este pasaje, cuando Jesús está orando por sus discípulos, leemos: porque las palabras que me diste, las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 8. Aquí se ve que realmente Jesucristo, el Hijo de Dios, existe, no una manifestación, sino un hombre que nació, creció, murió en la cruz, y resucitó. No sé si una manifestación podría vivir como un ser humano real. Aunque Dios y Jesús son muy unidos, cada uno posee una personalidad distinta. Jesús tiene sus propios sentimientos, pensamientos y experiencias, y puede tomar decisiones por su cuenta. Aún así, decidió someterse a la voluntad de su Padre, pues él mismo declaró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Si Jesús no tuviera la posibilidad de tomar decisiones diferentes a las de su Padre, estas palabras no tendrían sentido. Además, si fueran realmente el mismo ser, indistinguible el uno del otro, ¿por qué le oró Jesús a Dios? ¿Y por qué admitió humildemente que había cosas que él no sabía, pero su Padre sí? Pero de aquel día, y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13, 32. En muchas religiones se rinde culto a dioses que luchan entre sí, pese a ser miembros de la misma familia. Por ejemplo, en la mitología griega, Cronos derrocó a su padre, Urano, y devoró a sus propios hijos. Qué diferente es la relación que Jehová tiene con su Hijo. Entre ellos hay verdadera unidad y amor. Sin duda alguna, saber esto nos motiva a adorarlos, y amarlos más, y querer conocerlos mucho más. Jesús también habló de la posibilidad de estrechar nuestro vínculo con ellos cuando oró a favor de sus discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Qué gran honor, y bendición, poder estar en unión con los dos seres más importantes de todo el universo. Tal como hemos visto, cuando Jesús declaró que Él y su Padre eran uno, estaba diciendo que fueran parte de una Trinidad. Estaba describiendo la profunda relación que tiene con Dios, la más estrecha que puede existir. Ya para terminar, mencionaré que también están los que no niegan que efectivamente, el Padre y el Hijo, son dos seres parte de un mismo Dios, pero aseguran que Jesucristo es inferior a su Padre, ya que fue un ser creado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1, 15. Malinterpretan este pasaje para decir que Cristo fue la primera creación de Dios. En primer lugar, interpretan la palabra primogénito como primer creado debido a que esto es consistente con la presuposición teológica de que Jesús es una cosa creada. Jesús es la palabra hecha carne, no una cosa creada. Recordemos Juan 1, los versículos 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Existe una palabra griega para el primer creado que estaba en uso en la época en que Pablo escribió la carta a los Colosenses, la cual no usó en esta carta. La palabra griega para primogénito es proto conticto, lo cual significaría primogénito, y es la que encontramos en Colosenses 1:15. La palabra griega para primer creado sería proto-conctizo, y no se usa aquí. El uso bíblico de la palabra primogénito tiene algunos significados, pero revisemos esta. Puede también significar preeminencia. En el Salmo 89, donde Dios hace un pacto con el rey David, en el versículo 27, leemos:
yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Como se puede ver, David, el último hijo nacido en su familia, fue llamado por Dios, el primogénito. Si sabemos que primogénito significa el primer nacido, es decir que vendría a ser el mayor, y David era el menor entre sus hermanos. Este es por lo tanto, un título de preeminencia. Cristo es sobre todas las cosas. El siguiente pasaje refiriéndose a Jesús, dice: porque todas las cosas, las sujetó debajo de sus pies. Primera de Corintios 15, 27. Esta es la preeminencia del Señor. Pero quien mejor interpreta la Escritura es precisamente, la misma Escritura. Primogénito no requiere un significado como primer creado, así como muchos afirman que significa en Colosenses. Primogénito puede significar el primer nacido en una familia, y también puede usarse como un título de preeminencia, el cual es transferible. Esto es obvio debido a que Dios envió a su Hijo, quien fue el primer hijo nacido de la Virgen María. Además, Él es el preeminente en todas las cosas. Se debe considerar esto al examinar Colosenses 1, 15. Espero que estos temas hayan quedado claros. De no ser así, pueden dejar sus preguntas, o si tienen algún aporte, incluso una crítica, en los comentarios. Estamos para servirles. Hagamos un recuento. Hoy vimos 3 aspectos del Señor Jesús. Él fue el Dios del Antiguo Testamento que se relacionó con el pueblo de Israel. Jesús no es una manifestación de Dios, es realmente el Hijo de Dios. Y Cristo no es un ser creado, es igualmente eterno como el Padre. No olviden suscribirse y compartir este video. Recuerden que si quieren que hable de algún tema que no esté en este canal, lo pueden comentar. Dios los bendiga. Hasta la próxima.